La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos conectados a través de la red de Sodomco. Sodomco es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el cono sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote. Radio San Martín en Arequipa. Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, que también tiene sus plataformas de Facebook, por donde usted también nos puede seguir, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, que también está transmitiendo no solamente el audio, sino también la imagen. También tenemos otra red de radios amigas que se unen a esta red, es la red integrada por Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana en Puno, Radio Juliaca, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumaque Estéreo. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles y también estamos en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Vamos a conectarnos ya con Rosa María Palacios para el programa de hoy. Rosa María, buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a los oyentes en todo el Perú y en el mundo que nos siguen a diario en Radio Santa Rosa. Hoy amanecemos, con largas colas en los bancos, lo cual es un error. Los bancos de la nación no deberían recibir adultos mayores, personas que están evidentemente dentro de la población de riesgo, pero eso es lo que está sucediendo esta mañana en Lima. Tenemos varios equipos de noticias recorriendo la ciudad y viendo lamentablemente esta situación que se nos dijo se iba a evitar. Desde ayer tenemos la noticia, ayer en la tarde ya la gente compartía fotos en las redes sociales de cientos de personas, sobre todo, reitero, mayores, haciendo colas para recibir el bono familiar, pensión 65 y otros instrumentos que el Estado otorga para aliviar la pobreza, pero que al mismo tiempo coloca a personas que ya son vulnerables en una situación de mayor vulnerabilidad. Se nos dijo, ¿te acuerdas, Abel, que esto se iba a corregir? Bueno, no se ha corregido. Hay mejores herramientas para poder cobrar. Se puede utilizar el teléfono celular, la billetera electrónica, pero estamos hablando de gente mayor que probablemente no tiene acceso a internet o no sabe usarla, si es que en su casa hay alguien que tenga un teléfono que lo pueda ayudar, o no confía en su entorno. No se ha pensado en esto. Muchas personas mayores de 70 años, 80 años, no necesariamente confían en el hijo político, en el nieto, temen que les quiten parte de su plata, tienen muchos temores y deciden ir personalmente a hacer una cola de banco que no deberían hacer. Mucha gente se ha contagiado en las colas de los mercados y de los bancos. Eso lo hemos sabido muy al principio de la pandemia. Y desde el principio, cada vez que le echaban la culpa a la población, yo decía, ¿y quién los ha puesto en esa cola? Los ha puesto el Estado. El Estado los ha obligado a hacer esa cola. Sáquenlos de esa cola. No es culpa de la gente después que esté enferma y que le digan que es su culpa que se enfermó cuando el Estado le dio un bono que tenía que ir a cobrar personalmente. Y tienen que desarrollar una estrategia diferente de cobranza. Sé que muchísima gente que sí tiene una cuenta bancaria lo puede hacer, pero hay un universo más grande en un país que no está bancarizado. En el Perú, menos del 40% de los peruanos tienen una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria. Así como un tercio de los hogares urbanos no tienen refrigeradora. Es una clase media muy precaria. A todos los problemas entonces estructurales le añades estas políticas del gobierno que no funcionan y contribuyen al contagio. Hoy la conferencia episcopal y también el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo, están
enviando comunicaciones al presidente de la República, urgiéndolo a un cambio de estrategia, algo que venimos discutiendo acá desde hace semanas, por cierto. El cambio de gabinete implicaba un nuevo aire, un refresco, un sentido de tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque no se están haciendo bien. No se están haciendo bien. El número de muertos que tiene el Perú es de escándalo. Es más, somos la vergüenza, digamos, la prueba de aquellos que dicen que la cuarentena no sirve para nada es el Perú, hoy por hoy. Que el sistema autoritario no rinde fruto. La cuarentena es una buena medida cuando va acompañada de otras medidas, pero de manera aislada y única no sirve de mucho. Es como lavarte las manos, tener distancia social y ponerte una mascarilla, pero meterte una combi donde hay 6 enfermos y transportarte durante una hora dentro de esa combi. No hay mascarilla que aguante, no hay manos limpias que aguanten, hay cosas que no debes hacer. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. No basta. O sea, una medida es buena, pero más medidas juntas hacen que la estrategia funcione. Conozco personas que no han salido prácticamente más que hacer gestiones muy puntuales, guardando todas las medidas de seguridad, y han salido positivas en los exámenes. No saben cómo, pero han salido positivas en los exámenes, teniendo una conducta ejemplar. ¿Las vamos a culpar de su enfermedad? Ayer el presidente dijo que, lo ha repetido varias veces, ¿no?, que solo la unidad iba a salvar al Perú. Pero hay que ver cómo se entiende unidad desde el gobierno. Unidad es aceptar sin dudas y murmuraciones y con la humillada cerviz todo lo que te dicen sin quejarte, sin criticar, sin decir, señor, está mal, no haga eso. Y eso no es unidad. Eso es imposición de una mala estrategia. Si fuera una buena estrategia que estuviera dando un resultado estupendo, no habría más que aplaudir y perseverar en lo que estamos haciendo bien para seguirlo haciendo bien. Pero si la estrategia no está dando resultado, y lo estamos viendo en todo el Perú, no es momento de tener que decir, bueno, ¿en qué me equivoqué? El presidente ha dicho la semana pasada que reconoce los errores, pero no dice qué errores reconoce. No dice que reconoce que ha sido un error poner a la gente en las colas de los bancos, porque si lo reconociera, no lo volverían a hacer, no volvería a suceder. Pero no lo reconocen, no reconocen nada. Podrían decir, bueno, sí, reconocemos que efectivamente usar pruebas serológicas fue una mala idea. Ahora vamos a cambiar y solo vamos a usar moleculares. No, tampoco lo hace. Ahora sí hay oferta, ahora no pueden decir que hay un problema de oferta y demanda, ahora hay oferta, se puede comprar pruebas moleculares a donde quieras. Incluso, si compras pruebas moleculares en volúmenes muy grandes, las empresas que te las venden, coreanas, chinas, vienen con su laboratorio incluido. Vienen con el laboratorio incluido. Ojo, en varios casos hay esa oferta completa. De eso no se habla. Tienes que cambiar la estrategia. Cada vez que le hablan a la ministra o al señor... El señor Martos no tiene ni idea de qué cosa es un cerco epidemiológico. Dice que no se puede porque hay contagio comunitario. Y la ministra ayer respondió, creo que no está muy de moda hablar de eso. Dando a entender que hay un problema dentro del gabinete. O sea, miren, de nuevo, la operación Taita es una operación en la lógica de acción cívico-militar. ¿Qué son las acciones cívico-militares? Es una intervención sobre un territorio para una actividad puntual que dura un día, unas horas, un par de días. Entras, vacunas a los niños, ¿no es cierto? Haces consultas de todo tipo médicas, registro civil, DNI, en fin, una acción de carácter estatal sobre un territorio que entra y sale. Como lo hacen los PIAs en la Amazonía. ¿Está mal? No, está muy bien. Nadie dice que no se siga con esa estrategia para esas cosas. Pero para esta enfermedad, esa estrategia es inútil. Estás poniéndole un curita al tema. La estrategia consiste en desplegar tu fuerza sanitaria sobre todo el país, ubicar a los enfermos, hacerles hacer cuarentena con todos los incentivos necesarios. Hay médicos hoy día se quejan en la República de que van a visitar a algunos enfermos, sobre todo fuera de Lima, en las zonas más alejadas, y
En Lima también, pero digamos, en todo el país, ¿no? Y que no encuentran a sus pacientes porque están comprando comida. ¿Y por qué están comprando comida? Porque el Estado no les pone la comida, pues. Es obvio. Si yo estoy encerrada en mi casa, me siento mal, pero no tan mal, yo sé que no debería salir. Yo sé perfectamente que voy a contagiar a otros. Pero en mi casa no hay que comer y tengo 5 niños sentados. Y soy la única que puedo salir a comprar. ¿Qué voy a hacer? Hay que ponerse en el zapato de la gente. No está esperando el doctor, está esperando que, ¿no es cierto?, poder traer la comida a la mesa. Esa persona, esa señora, ese señor, no están locos, no son malas personas, no quieren morir, no quieren matar a los suyos y matar al barrio. Esa puede ser una conducta marginal. La mayoría de la gente quiere vivir, no quiere morir ahogándose. Entonces, ponle la comida en la puerta de la casa, que es lo que se ha hecho en Ecuador, lo que se hace en Colombia, lo que se hace en Chile. Cuando tú detectas a una persona infectada, encierras a esa persona con su familia, con su núcleo familiar. Les pones la comida en la puerta 15 días y les mandas atención médica. Esa familia detectada ya no contagia más a nadie, porque ya le cerraste. Su fase de contagio terminó. De alta ya pueden salir, hacer su vida normal, están inmunizados, nadie sabe por cuánto tiempo, hay una gran discusión científica, si la inmunización es por 2, por 3 meses, por 6 meses, por un año, o simplemente para siempre. Hay toda una discusión en este momento, porque no se sabe, y de eso depende mucho la cantidad de vacunas que recibas, a posteriori. Pero, por el momento, la atención tiene que ser integral. No es solamente le mando un médico, no, ya, tú me dices que no salga, perfecto, ¿y qué comemos en 15 días? Estamos hablando de familias que tienen que comprar agua, porque no tienen agua. Ese es el nivel de discusión. Estamos hablando de familias que viven 10 familias 10 personas en, ¿qué?, 80 metros cuadrados. Entonces, esas familias necesitan atención integral. Y acá viene el otro problema, que el gobierno no quiere recibir ayuda de nadie. No la recibe de buena gana o se demora en recibirla. Por ejemplo, no hay laboratorios para test moleculares. Y ayer decían, desde el primer día han estado disponibles los laboratorios de todas las universidades que hacen ciencia en el Perú. Ahí podrías incorporar una docena de laboratorios más que puedan hacer pruebas moleculares, para empezar liderando Cayetano Heredia. Yo no entiendo por qué no está trabajando haciendo pruebas moleculares. No, y las puede hacer perfectamente. No. San Marcos las puede hacer también. Y estoy seguro que otros laboratorios de universidades que hacen ciencia podrían perfectamente participar en el esfuerzo. Universidades privadas y públicas, todas. Más los laboratorios privados en el Perú que sí hacen pruebas PCR. Las hacen perfectamente, pero no. Todo lo que sea privado apesta para el gobierno, pero apesta. O sea, si la CONFIEP regala ventiladores, es, uy, ¿qué querrán? ¿No? Es una cosa de loco. Si la iglesia consigue plantas de oxígeno, ¿qué querrá la iglesia? Pues es una cosa de locos. La ciudadanía está en el plan de, bueno, si el Estado no va a hacer nada, yo no me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, viendo cómo todo el mundo se muere a mi alrededor. Voy a hacer algo. Conseguir oxígeno, conseguir medicinas, conseguir comida. Y en eso está mucha gente en la sociedad, pero no tiene un canal de comunicación con el gobierno. Y a mí, cuando participo en estas conversaciones con muchas iniciativas que me buscan, les digo, ni llamen al gobierno. O sea, no sirve de nada. Discúlpenme el escepticismo, pero no sirve de nada llamar al gobierno. O sea, a ver, el doctor Málaga Trillo, Edward Málaga Trillo, que tiene una prueba molecular rápida, que es lo mejor de los mundos. Debería estar en fase 2, debería estar terminando ya su prueba clínica, con fondos del Estado, además. Todo lo ha hecho, por supuesto, con fondos de la universidad y fondos privados, para poder hacerla masivamente, tecnología hecha en el Perú. O sea, ¿qué pasa? No, es una universidad privada, no nos conviene. O sea, estos egos están en el Ejecutivo, no están en la sociedad. No, que después va a querer salir en la foto. Y claro, ¿cuál es la solución?
meter a congresistas en el avión con el señor Martos para que se paseen con el señor Martos por todo el Perú. Entonces así le dan su investidura. Parece que ese ha sido el cañoncito de Castilla, ese ha sido el precio. Paseos. Claro, salen en la foto, salen en el noticiero, ¿no es cierto? Están entregando ayuda. No tienen que entregar ayuda. Tienen que proveer de un servicio esencial. Porque hay una lógica acá que tiene que tener mucho más claridad en la ciudadanía. Cuando el Estado te pone un médico, un pulsioxímetro, ¿no es cierto? Un termómetro, te da unas medicinas, no te está haciendo un favor, es un derecho. Los congresistas lo ven como un favor que ellos hacen al pueblo. No es un favor, es un derecho. La lógica del favor es la lógica del cliente. Nosotros no somos una clientela, somos ciudadanos. Y el Estado tiene que poner, para todos aquellos que lo necesiten, un sistema de salud pública. Está obligado a hacerlo, está en la Constitución. Está en la Ley General de Salud. Tiene que poner un sistema de salud pública, eso no es un favor. Vamos a llevarle ayuda. No es una ayuda, es un servicio obligatorio que tiene que prestar el Estado. Y acá parece que no se entiende. Ya va a llegar la ayuda. No estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo que me den lo que merezco, lo que es justo, lo que me corresponde por ser ciudadano del Perú. Y claro, cuando hay recursos escasos, evidentemente los médicos tienen que tomar decisiones éticas muy complicadas sobre a quién le ponen el ventilador y a quién no. Sobre todo porque son escasos. Pero el Estado tiene que poner el ventilador, no te está mandando una ayuda. ¿Qué está pasando con la enfermedad mientras tanto en el mundo? Pues hay noticias, bueno, algunas buenas y algunas malas, Abel, de todo está viendo en el mundo de la ciencia, nada está todavía 100%, digamos, verificado, pero mucho está en marcha. Hay un paquete de vacunas que vienen muy bien. El doctor Hermano Huerta va a ser uno de los pacientes monitoreados para la vacuna de Moderna, que está aplicando en Estados Unidos. Él no sabe si le van a dar la vacuna o el placebo, porque eso es un estudio doble ciego. O sea, el paciente está ciego y los médicos están ciegos también. Nadie sabe qué recibe quién. Obviamente alguien sí sabe, ¿no? Pero todos los que participan en el estudio no lo saben. Y van evaluando los síntomas de los que reciben el placebo y de los que reciben la inmunización y establecen en ese tiempo la efectividad de la vacuna. Y esos estudios están avanzando en el mundo entero. Y sí, efectivamente, a la velocidad en que se está yendo, que es sin precedentes en la historia de la humanidad, nunca se ha sacado una vacuna tan rápido por una enfermedad, es posible que efectivamente en marzo o abril del próximo año la vacuna esté en el Perú. Ojalá, y esto es cuestión de aguantar 6, 7 meses más y ya está. Lo otro que se está discutiendo es alternativas de tratamiento. En eso también hay bastante investigación, nada concluyente todavía, pero bastante investigación. Hay una investigación mexicana muy interesante, pero todavía muy incipiente, ¿no? O sea, sí hay avances científicos relevantes. Otra noticia que salió ayer publicada en el New York Times, también es solo hipótesis de trabajo, todavía no hay investigación, es que en este virus podría estarse dando la inmunidad de rebaño mucho antes. No tienes que llegar al 70%, que era un número, digamos, mágico, porque nadie sabía si en otras enfermedades, el 70%, nadie sabía si este era el número mágico, ¿no? Pero que podría, cálculo matemático, todavía, como les digo, todo y como hipótesis de trabajo, que podría estar en 50%, con lo cual la inmunización es menor. Ahora, todo depende, que eso también está en debate, de cuánto tiempo te dura la inmunización luego de la enfermedad. Y la otra noticia que viene de una investigación en Estados Unidos es que en Estados Unidos están detectando que hay una mutación en una proteína del virus que hace que el virus sea mucho más infeccioso, pero mucho menos letal. O sea, el virus se transforma para sobrevivir en el huésped. Entonces no mata al huésped, pero lo hace más infeccioso. Y esa mutación
que está apareciendo en los Estados Unidos y en parte de Europa puede cambiar completamente el desempeño del virus. Los virus mutan y al mutar cambia, como te digo, su letalidad. El problema de este virus, lo que lo hace tan complicado de manejar, es que es sumamente contagioso, pero además es letal. Las dos cosas. Hay virus que son sumamente contagiosos, no tienen letalidad. Hay virus que son muy poco contagiosos, sumamente letales. Este tiene las dos cosas malas. Entonces, la transformación del virus es una noticia muy importante. Eso pasó con la gripe española. La gripe española devastó Europa. Se calcula que murieron oficialmente 20 millones de personas, extraoficialmente se habla de 100 millones de personas. Llegó a América del Norte, también arrasó y finalmente desapareció. Luego de 2 veranos, digamos, desapareció y nunca más. Se supone que es una variedad de SARS también. Son los mismos, la misma familia, digamos, de virus. Pero en este momento esa podría ser una buena noticia. Es decir, de acá a 6 meses el virus muta y se convierte en un virus muy contagioso, muy molesto, ¿no? Pero no letal. Entonces, estas noticias en el mundo exterior, fuera del Perú, por supuesto, son las que están en el ambiente científico todavía para algunas cosas muy avanzadas, otras muchas solamente como hipótesis que recién se está trabajando. Pero hay mucha investigación científica, eso es muy bueno, mucha ciencia. Como decíamos el lunes, hay este lema de sin ciencia no hay futuro, porque de verdad no hay futuro. ¿Qué futuro va a haber si no nos basamos en evidencia científica? Y el problema del gobierno es que no basa sus decisiones en evidencia científica. Entonces, bueno, acá han subido los contagios, creemos, porque ni siquiera la data es buena, creemos que han subido los contagios. Para mí el único indicador realmente contundente es el número de fallecidos. Ayer ha descendido, hay que decirlo. Ayer hemos tenido un número de fallecidos reportados. Ese es el otro problema. Nunca sabemos si los reportados son los que son, pero bueno, el número de reportados ayer ha descendido notablemente. Pero es un día. No sé si hoy día regresamos al promedio de 220 muertos diarios. Ayer bajó a 180 y algo, me parece que estuvimos ayer, que es una bajada grande. Pero puede darse por algún tema administrativo también. Entonces, pero mientras el número de muertos se mantenga donde está, estamos en graves problemas. En graves problemas. Y como te digo, no puedes exigirle al país sumisión. O sea, la idea del gobierno de unidad nacional es sumisión nacional. Si tú aceptas, acatas sin dudas ni murmuraciones. Todos acatamos, pero sí podemos levantar la mano y decir, oiga señor, ¿no le parece fatal poner a todos esos ancianos en una cola en el Banco de la Nación? Debo decir que ayer me informaron y vi la nota del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior que están haciendo por fin censo, están empadronando en las colas de la gente que va a comprar oxígeno. Ahí están las familias más enfermas del Perú. Las familias que van a comprar su oxígeno a proveedores locales son familias que tienen un paciente grave en casa. Ahí está el virus. ¿No sabes dónde está? Empieza por ahí. Empieza por los que están graves. Los empadronas, los visitas, les das atención integral y aíslas a la familia completa porque probablemente todos están contagiados. Esta es una enfermedad que lamentablemente se lleva familias enteras, se lleva papá y mamá. O sea, no solamente se lleva, bueno, al papá, no, a papá, a mamá, a la tía, al hermano, se puede llevar familias enteras. Entonces tienes que atacar en la casa con toda la familia que está ahí reunida. Y dejar de decir que los quinceañeros y las reuniones familiares, eso es completamente marginal en este momento en el Perú. Por el amor de Dios, salgan a caminar por la calle a las 10 de la noche, a ver, díganme, ¿qué vida nocturna tiene este país? A las 10 de la noche el país duerme, el país entero duerme. Que alguien levante el volumen y se tome 2 cervezas con su vecino no hace que el Perú desacate masivamente, ¿no es cierto?, el toque de queda, por el contrario.
Todo el contrario. Entonces, eso no es lo que contagia es que una familia esté con un paciente grave en casa, que nadie los ayude, que tengan que salir a buscar comida a los que se sienten bien y contagien a los que están afuera. Porque nadie los ayuda. Es una cosa de locos, no entender eso desde el primer día. O sea, estamos hablando desde que se conoce la experiencia exitosa de Guayaquil, desde que se discute cómo se está haciendo en otros países que les ha ido bien. O sea, nosotros tenemos muchas carencias de base, por supuesto, mala salud de la población, pésimo sistema sanitario, obesidad, sobrepeso, ya, todo lo que tú quieras. Pero también hay que decir que el gobierno tiene que hacer lo suyo. O sea, acá le echan la culpa al gobierno anterior y le echan la culpa al pueblo. Nadie ha dicho que sea culpa del gobierno lo que pasó en los gobiernos anteriores. Y tampoco es culpa del gobierno que la gente no cumpla. Pero sí es culpa del gobierno poner a la gente con una cola en el Banco de la Nación, pues. Por supuesto que es culpa del gobierno. ¿De quién más va a ser? En fin. Bueno, Abel, tenemos un invitado. Abel. Sí, lo estamos llamando en este momento. Estamos tratando de comunicarnos en este momento. Bien, Rosa María, entonces vamos a tener que, pues, ¿tú crees que cambie? Sí, ahí está. ¿Tú crees que el gobierno cambie de estrategia con el pedido de la Iglesia, de la Defensoría del Pueblo? Porque de verdad, si seguimos con la misma estrategia, no nos va a ir muy bien. Mira, el presidente de la República no quiere reconocer errores. Puede reconocerlos en abstracto. Puede decir algo así como, hemos cometido muchos errores. Pero no puede decir, ha sido un error poner a la gente en la cola del Banco de la Nación. Eso es lo que no puede salir de su boca. No le sale. O ha sido un error, efectivamente debimos haber comprado pruebas moleculares. ¿Qué va? Sí, pues nos equivocamos en eso, ahora las vamos a comprar todas moleculares y vamos a perseguir la enfermedad. O ha sido un error no poner comida en la puerta de la casa de la gente que está enferma para que la gente no salga. No lo dice. Tiene 5 meses en este plan. Y un Congreso que quiere que tengan un primer ministro que los meta al avión. ¿Ok? Turismo. ¿No? El señor Marte, turismo. Los lleva a todos a pasear por todo el Perú y ellos se toman la foto, salen en el video, reparten paracetamoles, entonces bestial, con Panadol en mano, ¿no? Turismo Panadol. Y con eso, todos felices. Mientras la gente se sigue muriendo en este país. Bueno, vamos a la pausa, ya está Ricardo Cuenca, escuchándome, y nosotros vamos a comentar con él la encuesta de IEP, que salió publicada en La República el domingo y el lunes, y también quisiera hablar con él de la metodología de las encuestas ahora que se hacen por teléfono, pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Pausa y volvemos. Gracias, Rosa María. Vamos a la pausa y retornamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, y también nos ven por sus plataformas de Facebook. En Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, es la red Sodonco. También se une a otra red de radios como en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yunimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú. Tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, estamos con Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. El instituto ha publicado nuevamente su informe de opinión pública a través del diario La República. El informe, por supuesto, siempre está sujeto a interpretación y polémica, y por eso hemos invitado a Ricardo Cuenca. Primero, hablemos un poco de la metodología. Hay mucha gente que dice, no, ahora las encuestas se hacen por teléfono, te puede estar contestando cualquier persona, te mienten. La encuesta no tiene el mismo valor que una encuesta presencial. Hay otros, sin embargo, que dicen que no, todo lo contrario, que la encuesta telefónica es una buena herramienta. ¿Cómo han decidido la metodología de la encuesta? A ver, gracias Rosa María por la invitación y para conversar un poquito sobre esto. Efectivamente, tradicionalmente se ha hecho la entrevista cara a cara, es lo que normalmente se ha hecho en todo el mundo y que efectivamente empezó a variar
porque suele ser más cara, y antes de la pandemia ya muchos países en el norte, en Chile, en el caso de América Latina, empezaron a hacer encuestas online, con paneles online y entre encuestas telefónicas. Y esa metodología empezó a avanzar con bastante más anticipación que la pandemia. Con la pandemia, donde hay la imposibilidad de tener información cara a cara, recurrimos a estas formas virtuales de trabajar las encuestas. Y efectivamente estudiamos las dos cosas, los paneles online y las encuestas telefónicas, y optamos por las encuestas telefónicas por las ventajas que tienen esas respecto a hacerlo por Internet. Primero, el tema de la cobertura. Es decir, mientras que el 83 y un poco más por ciento de personas tiene un celular, no necesariamente un smartphone, ¿no es cierto? Un celular cualquiera, digamos, la penetración en Internet es mucho mejor, sobre todo en zonas rurales. Entonces, la encuesta telefónica tiene la ventaja de ser mucho más grande en cobertura, cubrir las zonas rurales que no la cubre la modalidad online, y además tener algo que es bien importante para cualquier encuesta, que es tener claro el marco muestral y el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Entonces, con un software, que no lo hemos inventado nosotros, por supuesto, tenemos todos los números de teléfonos de un marco muestral a partir del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en donde los primeros 5 dígitos son la cabecera del teléfono y los otros 4 son los números que van cambiando, que es el número de tu teléfono, el mío. Se hace a partir del software una selección aleatoria y se eligen la cantidad de casos que se necesitan para cubrir la muestra. De forma aleatoria, y entonces vas llamando. Claro, pero ¿cómo sabes la edad que tiene la persona? Te puede decir, tengo 38 y tiene 28 o 18, o es un niño. Claro, ¿no? bueno, que sea un niño está un poco más difícil porque rápido lo capturas, digamos, ¿no? Hay unos controles, por supuesto, hay unos controles, y es por eso que hay un margen de error también, ¿no es cierto? Que para el caso de las encuestas telefónicas suele ser un poquito mayor que las encuestas cara a cara, porque hay estos procedimientos nuevos a los que vamos a tener que acostumbrarnos, pues probablemente lo que la mayoría de encuestadoras a nivel mundial está pensando es que esta modalidad telefónica o online, según sea, va a quedarse, porque es mucho más barata y más rápida, ¿no? Claro, tantas cosas que se van a quedar, y yo estoy segura que una va a ser esta. Ahora, vamos al informe de opinión sobre, primero, la popularidad del presidente Martín Vizcarra. Claro, dio un salto olímpico en abril con las medidas que se percibieron por todos como importantes, efectivas, inmediatas, de 92%, probablemente la popularidad medida de un presidente del Perú más alta del mundo, ¿no? Pero venía de 55 en febrero y hoy está en 56, como estaba en febrero. O sea, tenemos ahorita un presidente en su popularidad prepandemia. Sin embargo, 56% de popularidad para un presidente en América Latina y en el Perú en particular es una popularidad altísima. ¿Cómo se explica esto? Altísima, y además considerando, Rosa María, lo que alguna vez conversamos después del mensaje del 28, en un contexto absolutamente excepcional, no solo por la pandemia, sino que a veces nos olvidamos que el presidente Vizcarra es presidente del Perú de una manera muy excepcional. Y que no es que va a su 4º año después de una elección en la que estuvo en campaña, sino que llegó como llegó, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es bien interesante darnos cuenta cómo, a pesar de los errores que creo que ha cometido el gobierno y que muchos reconocemos en el tratamiento de la pandemia, también creo que hay un reconocimiento de decir que está haciendo algo, ¿no es cierto? Y que no es que no haya dejado de hacer, aunque por momentos se le note agobiado, y eso creo que es un mensaje para la gente, ¿no? Que está compensado con este otro tema de, mira, antes yo creía que la responsabilidad mayor la teníamos nosotros, los ciudadanos, y ahora la opinión empieza a moverse un poquito hacia la idea de no solo soy yo, también eres tú y tus medidas, ¿no es cierto? Y eso también puede haber hecho mella un poquito, además del desgaste propio del fin de un gobierno, ¿no? Ahora, las caídas más fuertes están en el nivel socioeconómico DE, también en los más viejos. O sea, los más viejos aprueban la gestión del presidente en 51 versus los más jóvenes en 68. Entonces, claro, si tú eres pobre, eres viejo y eres hombre, estás mucho más molesto. O sea, está claro que la
La molestia crece, hombres mayores de 40, nivel socioeconómico D, que es donde más gente está muriendo. Sin duda. Es evidente. Y que es a la que más duro le está golpeando la pandemia y las medidas tomadas por la pandemia. Es decir, cuando las familias tienen más stock, cuando pueden permanecer con condiciones más aseguradas durante el confinamiento, el asunto no es tan duro. Pero cuando efectivamente eres un trabajador independiente de los niveles socioeconómicos más pobres, hay claramente cualquier decisión que se tome, además de la pandemia, los va a golpear directamente, y es por eso que resienten muchísimo y están de alguna u otra manera exigiendo algunas otras medidas o un cambio de timón para atender a ellos, que son los que se sienten en peor situación, ¿no? Claro, o sea, una de las peores cifras del presidente, como te digo, es en los viejos y en los hombres viejos. Las mujeres le dan mucho más, 8 puntos más de apoyo que los hombres. Los hombres pobres, mayores, que están molestos. Y eso es algo que el presidente debería notar, porque no es poca la información en ese aspecto. Pero luego viene el tema de la credibilidad del presidente. Y ahí sí hay unas preguntas que son bien duras para el presidente de la República, porque más o menos la mitad del país no le cree, poco o nada. Y una de las grandes críticas que ha habido y que persiste es la de la estrategia de comunicación. El gobierno ha tenido una estrategia de comunicación basada en los mensajes del presidente. Y los mensajes del presidente se están haciendo cada vez más tediosos de escuchar. Y esto se refleja en esta encuesta. ¿Tú crees que el presidente lea estas encuestas y decía, ¿por qué no me creen? ¿Qué me está pasando? ¿No? Ojalá las lea, o por lo menos sus asesores. A ver, lo que yo creo es que el problema más grave, Rosa María, con este tema de la credibilidad es que puede poner en peligro el principio de autoridad, y eso es muy peligroso en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? Puedo yo creerle un poco más o no, pero cuando es tan duro el asunto, pensar que no hay quien, o sea, cuando hay una situación, hace poco escribía, no sé si Morán o Turrein en un diario en El País, que cuando hay una situación de crisis, los ciudadanos lo que más queremos es un Estado que nos diga qué hay que hacer, ¿no es cierto? Y que ese mensaje sea claro, ese mensaje sea racional, sea consistente, y porque eso genera autoridad. Y entonces lo que no podemos estar es en una situación que además de la pandemia tengamos un problema de principio de autoridad, ¿no es cierto? Claro. Y esto no se gana solo gritando, siendo mano dura o fuerte, sino tratando de buscar una comunicación particular, tratando de imaginarse formas distintas de acercarse a la gente, y creo que por ahí debería ir, ¿no? Es 52 le creen mucho o algo, y 48 poco o nada. O sea, estamos mitad. Es si duro. El presidente dice, quédate en tu casa, y yo dudo de que eso sea verdad, nos fregamos. Como tú dices, ya nadie obedece. Entonces, es un problema bien serio. Y claro, sí, esto tiene que ver también con normas que han sido, en los primeros meses, algunas muy enredadas, ¿ah? O sea, si a mí cada 15 días me dicen que 15 días más, ¿ah? Un ratito más y vuelva, ¿ya? Yo tengo mi negocio cerrado, mis hijos sin ir al colegio, sin plata para pagar. Sí, pues ya llega un momento en que no te creo, porque si me cuentas el cuento de la quincena, ya dejaron de contar el cuento de la quincena, felizmente, pero era un cuento que cada 15 días te decían, no sé, estamos evaluando. Señor, tengo mi bodega, mi sitio cerrado. Eso ha hecho daño, pero en fin. Es que la incertidumbre, Rosa María, es probablemente, yo escribí este textito sobre las razones de desobediencia, y parto de la idea de que en una situación de incertidumbre es aquello que marca profundamente el asunto, ¿no es cierto? Incertidumbre por el presente, incertidumbre por el futuro, y entonces todos necesitamos, es verdad que es difícil y que, no sé si estaríamos todos en posibilidad de conducir el asunto, pero sí de por lo menos escuchar cómo va la gente para poder tomar las medidas correctivas, ¿no? Además, tenemos los peruanos un problema muy complicado, que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Es que tememos siempre dentro de nosotros que alguien nos esté agarrando idiotas, ¿no? Entonces, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿No? Acá hay uno más vivo que yo. No, el presidente me está agarrando de idiota. No. Está dejando que el otro tenga. Y a mí no me está... ni hablar. A mí nadie me agarra de tonto. Entonces, claro, el temor... Y ese es otro...
Eso es otro tema, Rosa María, es decir, los resultados sobre los niveles de confianza que tenemos los peruanos, y no solo con las instituciones, sino entre nosotros, es muy, muy, muy baja. La desconfianza es uno de los problemas sociales más fuertes que tenemos en el país. Hace poco hemos presentado el Barómetro de las Américas, y una de las cosas que efectivamente nos dicen es que hay que trabajar muchísimo, no solo la confianza en general, sino la confianza del día a día, ¿no es cierto? Porque si no, no hay posibilidad de futuro construido sin cohesión social, sin un mínimo de relaciones y de confianza, ¿no? Es hasta pragmático. Si no hay confianza interpersonal, no hay libre mercado. Porque yo desconfío de venderte y tú desconfías de comprarme. Es imposible. No hay libertad de contratación, que es la base de un mercado. O sea, la confianza interpersonal es fundamental, pero fundamental para una sociedad libre. Pero el problema... Sí, y revisando bien los datos, en América Latina, Rosa María, somos los penúltimos. Solamente está Brasil arriba de nosotros en confianza interpersonal, ¿no? Entonces, además del libre mercado, la mínima cohesión social que se necesita para convivir no se tiene, ¿no es cierto? Y entonces, por eso es que yo probablemente, además, genero conductas muy individualistas en el sentido de, ok, hay un ejercicio clarísimo, yo paro el micro a la mitad del camino, sin respetar el paradero, porque estoy pensando en el beneficio inmediato que tengo para mí y no en ese vínculo con los demás, ¿no? Entonces, allí hay información como muy importante que trabajar. Bueno, sobre el mensaje de Fiestas Patrias me sorprende la respuesta. Bueno, primero no todo el mundo lo escucha, eso ya lo sabía. Eso, sí, la mitad... Solo algunos lo escuchamos. Abajo, ¿no? Pero de los que lo escucharon, la mitad dice que los decepcionó. O sea, había una expectativa insatisfecha, ¿no? Ese es un problema complicado, ¿no es cierto?, para el presidente de la República. Otra vez estamos en la clave de lo que mencionabas, ¿no es cierto? A ver cómo ajustamos el tema de comunicación, porque el mensaje, independientemente de la norma y que tenga que hacerlo y rendir cuentas ante el Congreso, es también utilizado como un mensaje importante, más allá que escucharlo, pero los rebotes que hay en la prensa, y entonces eso también es una estrategia más de medir cómo va la comunicación, ¿no es cierto? Va mal en las dos. Y luego hay un mensaje para el Congreso, al Congreso no le va a gustar, si hubieran tenido esta encuesta antes lo hubieran pensado mejor. Al 51% le ha parecido mal que el Congreso no le dé la confianza al gabinete carteriano. Eso es la mitad de tus electores. Entonces, a la mitad de tus electores le ha parecido mal lo que has hecho, te lo van a recordar en abril del próximo año. O sea, yo veo esto y soy congresista o soy dirigente de un partido político con inscripción y digo, ¿qué hemos hecho? O sea, si hubiera salido al revés o hubiera salido, no sé, pues 80% diciendo bien censurado el gabinete, bien por el Congreso. Pero acá es 44% de acuerdo, 5% no sabe, pero 51% en contra. O sea, el Congreso... la mitad. Bueno, eso tiene que ver mucho con la pericia política del Congreso, que como creo que coincidimos es muy elemental, ¿no es cierto? Y entonces, claro, es más fácil imaginarte el corto plazo que el mediano plazo, independientemente de los errores que haya podido tener el ex ministro Cateriano a la hora de presentarse y el contenido de su presentación, porque finalmente eso podría haber sido parte del debate, ¿no? Pero efectivamente, con lo cual también hay una preocupación más adelante, porque el Congreso cada vez más mantiene unos niveles muy complicados de aceptación y de legitimidad entre las personas, y eso es peligroso para nuevamente sociedades como nosotras, que ante cualquier situación quieres una mano dura, ¿no es cierto? Y entonces hay que tener cuidado. La encuesta recoge una razón mucho más grave. Cuando le pregunta a la gente por qué cree que lo censuraron, 50% dice por intereses personales. Entonces, el aprecio por el Congreso pues es minúsculo. Si tú consideras que los congresistas han actuado mal y que lo han hecho por su propio interés particular, no tienes ningún aprecio por la institución. Sale muy mal para... Y eso es un trabajo que hay que hacer todos, o sea, fortalecer las instituciones políticas es fundamental, ¿no es cierto? Sin instituciones no hay posibilidad de una democracia sólida y hay que fortalecerlas
Cuando lo mismo le va a pasar más adelante en la encuesta cuando vean los resultados por los partidos políticos, ¿no? Es terrorífico. Vamos a ir un ratito, pero sí hay una buena noticia, bueno, para los que nos interesa la política, ¿no? El interés en la política ha aumentado. Y eso es... En Lima, entre algunos grupos en particulares donde ha aumentado fundamentalmente, en otros lados falta trabajar, y aprovecho esto que dice Rosa María para invitar a las personas que ven la encuesta, de además de mirar los promedios nacionales, mirar lo que pasa por los cortes regionales, porque creo que ahí hay información valiosa. Es decir, el sur en este momento no se está comportando igual que Lima, ni igual que el norte, y entonces eso es un mensaje para todos, también para el gobierno, para decir, mira cómo debo tener estrategias diferenciadas por zonas, ¿no es cierto? Pensar todo desde Lima y para Lima suele tener siempre riesgos. Bueno, la pregunta que ha causado furor en las redes sociales, furor e ira, es la pregunta de la intención de voto presidencial. Yo pensé que era con tarjeta y que habían colocado nombres un poco al azar para ver el resultado, pero no, la respuesta ha sido espontánea, ¿verdad? Totalmente espontánea. O sea, elecciones presidenciales 2021. Si las elecciones para presidente fueran mañana, la típica, ¿por qué candidato votaría? Y bueno, Martín Vizcarra sale primero. Es una persona que no puede postular. Y que ha avisado que no va a postular. Mira, es bien interesante porque efectivamente esta pregunta fue respuesta espontánea. Tres cosas llaman la atención, si me permites, muy rápido, para plantearte, para conversar. Una primera es que la mitad de la gente no elegiría a nadie, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando sobre la mitad de la población. De esa mitad de la población, lo que hay que pensar es que más que una elección es una expresión de deseo, ¿no es cierto? Porque todavía no hay candidatos. Y entonces, ¿qué nos está diciendo este deseo? Primero, que efectivamente hay ese 56% de respaldo de Vizcarra, se refleja en que espontáneamente, independientemente el presidente pueda o no, constitucionalmente no puede hacerlo, vaya a presentarse en las próximas elecciones. Lo segundo es que el elenco estable ha desaparecido del imaginario de la gente. Está menos del 3%, ¿no es cierto? La señora Fujimori, la señora Flores Nano, el señor Acuña, el señor Guzmán, el señor Barrenechea. No aparecen. O sea, candidato del FREPAP, así como generalizar, le gana a Verónica Mendoza. O sea, todo este elenco estable ha quedado relegado totalmente, ¿no? Este es el segundo dato importante. Y el tercero es un empate bien raro, ¿no es cierto? En términos, salvo que lo analicemos un poquito más, ¿no? Con Forsyth del Solar y Antauro Humala empatados, ¿no es cierto? Ahora, hay que entender varias cosas. A mí me preguntan espontáneamente, y no lo he pensado, porque no lo estoy pensando en este momento. Sí, podrías decir, el que tengo ahora me parece bien. Entonces, déjalo, ¿no? Sin saber que no puede postular, etc. Lo de Forsyth, Salvador del Solar y Antauro Humala, yo sí creo que lo de Antauro Humala tiene una explicación. Sin duda. Llama la atención, pero tiene explicación. Tiene explicación, está explicado en La Furia. En esos hombres mayores de 40 años, de nivel socioeconómico D, que están abandonados, que se sienten solos, que no les resuelven sus problemas. Entonces, alguien que sea un contestatario, un disruptivo del sistema, te parece atractivo, pues, porque estás viviendo en una situación en la cual del Estado no obtienes nada. Esa es la explicación. Ahora, en otras encuestas, que sí creo que son con tarjeta, Forsyth y Salvador Solar salían mucho más arriba, ¿no? El que sí cae en esta encuesta a la mitad de los anteriores es Urresti. Urresti está en el mismo nivel de Keiko Fujimori, 2.8. 2.8 pues es microscópico, ¿no? Y bueno, ni que se diga Julio Guzmán, candidato del FREPAC, y otros son menos de uno. Menos de uno están en el elenco estable. Ahí está Acuña con 0.3, Barrenechea con 0.4. Esos ya están dentro del margen de error. Totalmente. Es un desastre. Ya, por eso es que todo el mundo salió a insultarlos en las redes sociales, pues. Sí, con bastante cariño.
Pero no, hay que tener claro que eso, que es más bien una expresión de deseo, ¿no? Porque todavía no hay candidatos, por eso no preguntamos con tarjeta, porque no hay candidatos oficiales ni precandidatos y por lo tanto no valía la pena hacer, ¿no? Yo creo que la furia, Rosa María, más bien va por el uso político de estos resultados, ¿no? Claro. Ya sea porque la oposición los quiere utilizar para aprovechar el asunto, o por intereses particulares de algunos personajes políticos que quieren mantenerse en vigencia, ¿no es cierto? Y como no están, digamos, en el escenario actual, hay que agarrarse de algo para poder salir un poquito en el Twitter, del cual me he retirado, pero... Yo, sabes lo bien, yo tengo que estar ahí porque ese es mi trabajo, pero es un ambiente muy tóxico. Pero sí, en efecto, y eso se va a notar en las próximas semanas, sobre todo porque hay primarias y van a elegir listas. Lo que estamos viendo es gente que se quiere hacer notar, ¿no es cierto?, de alguna forma para obtener alguna presencia. Siempre se ve eso antes de elecciones. En mi experiencia, yo he cubierto 5 o 6 elecciones presidenciales. Alrededor de octubre, noviembre, aparecen los espontáneos en los programas políticos, ¿no? La gente que quiere que le invites, tú no entiendes muy bien para qué, y luego te das cuenta que quieren ser candidatos al Congreso. Ok, pero esto no explica la caída del elenco estable, ¿no? O sea, el elenco estable está... Ahora, hay que decir, en agosto del año anterior, en las encuestas no figura el que va a ganar. Nunca. ¿No? Una vez yo tuve que hacer una presentación y le dije, miren, si hay algo que está probado, es que el que va primero hasta diciembre no llega jamás a la segunda vuelta. De repente llega por ahí, pero no, pero no gana las elecciones. O sea, ese no va a ser presidente. Así que todavía falta mucho. Y además hay otra cosa curiosa en esta encuesta. Mira, Martín Vizcarra no puede postular, pero Antauro Humala tampoco puede postular. No ha cumplido su condena. O sea, no puede postular, está impedido. Y por otro lado, Salvador del Solar y George Forsyth no tienen partido. Bueno, Martín Vizcarra tampoco. Antauro Humala tiene la UPP que es prestada. Dianlil Urresti tampoco. La primera en aparecer en esta lista con partido es Keiko Fujimori y de ahí sigue Julio Guzmán. El resto, Verónica Mendoza tampoco tiene partido. O sea, toda la lista es gente o impedida de postular o que no tiene inscripción. Por lo cual hay un repudio de los partidos políticos enorme, ¿no? Y además la expresión de una precariedad que se ha ido construyendo con mucho énfasis durante años, ¿no es cierto? Y entonces es una preocupación enorme porque las próximas elecciones van a recibir un país en serias dificultades después de la pandemia y por lo tanto deberíamos ya estar pensando en que las instituciones, insisto, tienen que fortalecerse y que necesitamos un trabajo de madurez política e institucional muy grande para enfrentar lo que se viene, ¿no? Entonces, vamos a tener que remontar una serie de cosas que ya habíamos superado, por ejemplo, los indicadores de pobreza, vamos a tener que remontar algunas cosas que habíamos empezado a superar, que eran la estabilidad en el sistema educativo. Es decir, hay una tarea muy fuerte por delante y necesitamos consolidar muchísimo las instituciones políticas en el país para poder hacerlo. Hay algo que es bien interesante en la información ya desagregada de estas preguntas, cuando ustedes investigan entre los que no eligen a nadie y los que sí eligen. Y los que sí eligen son mayoritariamente limeños. O sea, los que dicen, sí, yo sí voto de todas maneras, con educación superior en los niveles económicos más altos. Y de nuevo, si estás en el Perú rural, si estás en el nivel socioeconómico D y E, te interesa un pepino elegir un presidente. Eso es una situación casi de anomia social. Eso es bien peligroso. Es peligroso. La situación del país es una situación en general muy precaria, ¿no es cierto? Lo que hacen las encuestas y en general las encuestas que están bien hechas y que son serias y rigurosas como la nuestra, es ir mostrando lo que está pasando con el país, ¿no es cierto? Y esas son las alertas, independientemente que utilicen mañana para poner un Twitter a decir el IEP es vizcarrista o no, ¿no es cierto? Que son cosas que no tienen ningún sentido, que son absurdas. Hay una información valiosa que hay que capturar todos, ¿no es cierto?
políticos, gobierno, academia, periodistas, líderes de opinión para empezar a construir algo porque se viene una situación muy compleja que hay que atender. Ese es el mensaje, creo. Claro. Y hay también toda una serie de preguntas sobre el candidato ideal, pero vamos a las preguntas del COVID, que me interesan muchísimo. A la gente le han preguntado lo siguiente. En junio, acá está la respuesta, 17% consideraba que el gobierno manejaba mal o muy mal la crisis. Hoy 31% piensa de esa manera. O sea, hay un aumento en el número de personas que dicen, oye, esto no está, o sea, acá no están pasando las cosas bien. O sea, acá hay problemas, ¿no? Y no nos están dando la historia completa, o no nos están diciendo la verdad, o no nos están contando lo que de verdad está pasando. Y eso se está incrementando. Con lo cual, eso también es una muy mala noticia para el presidente de la República, porque el muy bien y bien está en 23%, y el muy mal y mal ha trepado ya casi al 31%. O sea, hay más gente que piensa que la cosa está mal que gente que piensa que la cosa está bien. Y ahí, sí. complicado. Pero también hay, como tú decías al principio, un cambio de actitud respecto de... Acá en el Perú nos encantan los culpables, ¿no? O sea, hay un virus y la culpa es tuya, mía. No, es un virus. Pero explicar a la gente que el virus ni siquiera es un ser vivo es complicado. Entonces tiene que haber un culpable. Y un culpable, además, que establece una dicotomía, ¿no? O sea, o es el pueblo o es el gobierno, cuando podría ser el virus, el agua, ¿no? Cualquier otra cosa, cualquier elemento de la naturaleza. Bueno, en este momento, la culpa se está desplazando. O sea, ya en la historia de que tú tienes la culpa de tu enfermedad, ya no le está gustando a la gente. Le comienza a molestar, porque además también genera el problema de la enfermedad estigmatizante, ¿no? O sea, como pasa con la tuberculosis o con el SIDA, nadie te acepta tenerla porque es un estigma. Y si tú todo el tiempo le dices a la gente que es culpable de su enfermedad, no la reconoce. Y eso es un problema de salud pública bien grave. Pero en todo caso, ya hay más resistencia a decir, oye, la culpa no es solo de nosotros, ¿ah? O sea, acá hay problemas de salud pública. ¿Cómo ha cambiado esto? Cuéntanos un poco. Sí, es lo que conversamos al principio también, ¿no es cierto? Está trasladándose el eje de la, vamos a llamarlo el eje de la culpa, para usar tus palabras. El eje de la culpa. Es decir, la responsabilidad un poco de cómo atender, en el fondo, la emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Antes la responsabilidad mayor estaba en cada uno de nosotros, en protegernos, en no salir, en usar las mascarillas, en lavarse las manos, en tener distanciamiento social. Y algunas personas deben estar considerando, oye, ¿qué? Estoy haciendo esto, pero en general está avanzando el asunto y la cuestión no mejora. Y entonces trato de compensar esa responsabilidad también con quienes toman las decisiones, en este caso con el gobierno, ¿no? Porque, a ver, no todos se enfrentan la epidemia de la misma manera, no todos se enfrentan el confinamiento de la misma manera. Hay razones que son condiciones materiales de las que hemos hablado más de una vez, es decir, la gente necesita salir a trabajar, necesita comer, o por último vive hacinado y necesita salir en algún momento y le es más difícil que a otros, ¿no? Hay razones, no sé, pues más estructurales de género, de culturas. En el estudio que hacíamos con Adriana Urrutia y Norma Correa para el MINSA, en la Comisión de Ciencias Sociales, veíamos como en Chincha la idea de que entre familias no se podían contagiar se había instalado en muchos lugares y entonces, claro, se mantenían confinados pero iban a visitar a la tía. Entonces, porque además eran vecinos y estaban al lado y ahí no podía pasar nada, ¿no? Entonces, hay ese tipo de razones, hay razones más bien científicas, digamos, esta idea de la economía del comportamiento, la psicología social, que te explica miles de asuntos. Salimos todos a comprar papel higiénico, se agota el papel higiénico. Pero también hay estas relaciones que creo que son bien importantes de imaginarnos, que son la relación entre el ciudadano y el gobierno, ¿no es cierto?, entre la sociedad y el Estado. ¿Cómo acepto que recorten mis libertades sin que eso afecte mi situación de ciudadano? ¿Cómo es que el Estado efectivamente, independientemente de que cumpla o no las normas, tiene la obligación de normar y nosotros la obligación de obedecer, salvo que nos declaremos en desobediencia civil o armemos una revolución,
pero digamos, esa relación en el país es una relación que también ha estado muy débil, ¿no es cierto? Se ha vuelto muy funcional, se cree que la ciudadanía se agota en la elección, pero la ciudadanía también y la democracia es la relación de todos los días, ¿no? Entonces ahí hay que fortalecer también. Claro, el problema es que el gobierno, comentaba ahora más temprano, da un mensaje en el cual ya les vamos a llevar ayuda. La palabra es ayuda. No te vamos a dar tu derecho. O sea, un ciudadano no recibe ayuda, recibe un servicio que el Estado le tiene que prestar. Entonces, en la lógica de este gabinete, el general Martos hace acciones cívico-militares. Eso es ayuda. O sea, yo no quiero ayuda, quiero un derecho. Quiero que me den el servicio de salud que el Estado me tiene que dar. Entonces, esa lógica yo creo que recién la está aprendiendo la población ahora, cuando se sienta a decir, oye, ¿por qué no hay oxígeno? Si debería haber, al Estado le toca ponérmelo, para eso pago impuestos, para eso soy ciudadano, ¿no? Y dicen, bueno, es que tienen que mandar ayuda. Yo no quiero ayuda, yo quiero que me den mi derecho, que me pongan la cama que el Estado tiene que ponerme. Esa es la lógica que todavía recién creo está empezando a entenderse. Entonces, esa es esa lógica, claro, ciudadana, Rosa María. Claro. Es decir, una de las expresiones también más precarias de una ciudadanía es no reconocer que hay derechos exigibles y deberes que tengo que cumplir, ¿no es cierto? Y que más bien se concentran en las cosas más prácticas, es decir, la ciudadanía se limita a tener un DNI y saber que cada 5 años voy a ir a votar, ¿no? Entonces, pero esto, otra vez, es el resultado de años de descuido de este tipo de relaciones, ¿no es cierto? Entonces... Yo renuncio a mi libertad, perfecto. Me quedo encerrado en mi casa, perfecto, ningún problema. Pero si me enfermo, tú me estás poniendo una cama, ¿no? No te pongo la cama porque no tengo. Oye, no, te voy a ayudar. No, yo no quiero tu ayuda. Esto es un trato. Yo me porto como tú me pides y tú te portas como tú debes. Esa es la horizontalidad que no existe en este momento en el Perú. Y esta encuesta lo revela. Por eso la gente está percibiendo que el Perú está manejando mucho peor que los países. Pues la pregunta es, ¿lo estamos manejando mejor o peor? Mejor, ha caído de 65 a 32. Ya no hay la idea de que, acá estamos muy bien, porque el papá gobierno nos está cuidando y nos está ayudando. Yo creo que hay una población que comienza a decir, oye, yo no necesito tutela del Estado, necesito que me den el servicio que el Estado me tiene que dar, en las condiciones en que me los tiene que dar. Pero eso se ve ahora. Sí, y además considerar que vamos 5 meses, ¿no es cierto? Y entonces hay un desgaste general, todos estamos agotados ya con este tema, y hay que hacer los mejores esfuerzos, pero creo que ahí también lo guardamos para el final, pero solo te lo dejo para no olvidarlo. También hay la posibilidad de entender que aquí hay unas pistas para ver cómo nos fortalecemos más adelante, ¿no? Y no quedarnos solamente en esta situación complicada que ojalá se recupere lo más pronto posible, y que creo que hay pistas y hay que modelar bien esas pistas. El cambio no va a ser automático, ¿no es cierto? Hay que dirigirlo, hay que construirlo. Hace un par de meses el 75% creía que la culpa de todo la tenían los ciudadanos irresponsables. Ahora es el 66%, hemos bajado de 3/4 partes a 2/3, que dicen, no, en realidad... Ojo, los problemas de salud y economía eran anteriores, y otro grupo dice por la incapacidad del gobierno que subió 5 puntos. Es decir, ojo, no todo es culpa de la gente, acá también hay un problema de que las políticas públicas no son las que necesitamos. Y claro, en la tendencia también muy peruana de culpar al otro, el culpable siempre es otro, no tú mismo. Oiga, claro. Usted, te hace la pregunta, ¿usted es responsable entonces? Yo no, son mis vecinos. Yo me porto muy bonito. Mi vecino, oiga, su vecino dice lo mismo de usted. ¿Cómo haríamos? Sí, claro. Tu vecino te están diciendo lo mismo y ¿cómo haríamos para hacer las sumas y restas, no? Pero sí, creo que eso ha sido parte también de la comunicación del gobierno. Y ha reiterado esto la semana pasada y es un error. Es decir, los contagios han subido porque hay quinceañeros. Por el amor de Dios, pueden haber pues 2 o 3 quinceañeros, ¿te das cuenta? Clandestinos, ocultos, con 20 personas, de un poco de música. Pero cualquier persona que camine en las noches en la ciudad de Lima podrá apreciar que la vida nocturna es 0. Los únicos que tienen vida nocturna son los médicos, ¿verdad? Nadie más.
Por lo menos desde mi ventana no se escucha, porque como no salgo. No salgo, de verdad, o sea, no, pero es verdad que. Una foto del serenazgo, no hay nada. O sea, ¿qué vida nocturna ver? Cero. Entonces, ya, si tus ojos te están diciendo, oye, pues si yo no escucho nada y no veo nada, claro, me sacan un tono en alguna provincia del Perú y la casuística en televisión hace eso, ¿no? Sacas 2 o 3 casos y las conviertes en universales, lo que es una conducta marginal. Ya llega un momento en que la gente no es tan tonta, ¿no? O sea, los quinceañeros no tienen problema. Pero el punto es ¿dónde están estos focos? ¿Qué pasa con estos contagios? ¿No? Porque efectivamente, independientemente de que sea 1 o 2 quinceañeros, hay un conjunto de prácticas sociales, porque el virus se mueve con la gente, no se mueve solo, ¿no es cierto? Y entonces hay que identificar con mucho más claridad, con mucho más rigurosidad, cuáles son esos espacios de contagio, qué formas tienen de comportarse para poder atender el asunto, ¿no es cierto? Y efectivamente capaz hay reuniones familiares, como te decía, en regiones en donde se han seguido juntando y ahí es donde se producen los contagios, pero los contagios están en las relaciones. Por eso es que las barreras son importantes, lavarte la mano, ponerte una máscara, distancia social, lo que fuese. Pero si eso se rompe... Claro, pero si te meten 4 horas en una cola en el Banco de la Nación, no hay máscara que aguante, pues, ¿no? Sobre todo si tienes 80 años. Por supuesto. Entonces, transporte público, mercados, visitas familiares, es un paquete de espacios que hay que mirarlo, ¿no? No, y el problema es que ahorita la gente está haciendo la cola de nuevo en el Banco de la Nación, desde ayer, para el bono familiar y de nuevo para la pensión 65. Ya no hay forma de rogarle al gobierno. O sea, en realidad debería ir la gente del MINSA y empadronar a los de la cola, porque ahí están sus enfermos. No tiene que hacer ningún cerco. Esos son sus futuros enfermos. O sea, no puedes ponerlos en una cola de banco a gente que tiene más de 70 años. Es un error grave. Por eso se vuelve importante este tema de inclusión financiera, ¿no? Porque efectivamente eso evitaría o sea, nos ahorraría un buen problema, ¿no? El problema es que digamos, de nuevo, ahí tienes ciencia de la conducta, ¿no? Una persona mayor que puede tener un teléfono celular, pero que no es hábil tecnológicamente y de repente no confía en su entorno familiar, porque le van a quitar su plata, porque se van a aprovechar de él, y quiere su platita y la quiere en físico, o sea, la quiere billete sobre billete, porque esa es la forma en la que se siente seguro. Tienes que trabajar con esa población, no decirle saca tu billetera electrónica, porque eso no basta. Entonces, si tiene un entorno familiar apropiado, probablemente lo ayuden, pero viendo las colas en estos días, ayer y hoy, el entorno familiar parece no ser el más adecuado, porque regresan a los bancos, donde no deben estar. Y además hay quejas, problemas, gente que quiere ir a hablar para que le den atención a su queja, y como tú dices, eso es fatal, porque además la billetera electrónica haría que estas personas puedan comprar sus alimentos también, y hacer que se los dejen en la puerta de su casa. O sea, mejoraría tantas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tienes una estrategia de comunicación que tiene que venir del Estado, fuerte, decidida, con el concurso del Banco de la Nación, de toda la banca privada, peleando, cero. Sí, claro, regresas a la cola. Estamos fregados. Claro. Y el compromiso de la banca privada y el compromiso de los comercios. Es decir, mire, en esta situación, en esta búsqueda que tú dices incesante de los peruanos por las culpas, lo que deberíamos es también girar el eje y más bien tratar de compartir las responsabilidades, ¿no es cierto? Y tratar de hacer esto conjunto. O sea, de esto salimos en tanto mayor tejido social haya. Es decir, una de las cosas que también encontrábamos en el estudio que hicimos para la Comisión de Ciencias Sociales es que muchas veces las decisiones gubernamentales tampoco tienen mucho lugar donde asentarse porque el tejido social no está lo suficientemente sólido como para poder apoyarse, ¿no? Y eso también es la consecuencia de un proceso de largo plazo en el que te han dicho, mira, tú bailas con tu pañuelo, como decía Alberto Vergara, y en el mejor de los casos te regalo un pañuelo para que tú veas cómo te la haces. Y esa fórmula, ese modelo, no ha terminado funcionando y ahora se está mostrando, ¿no es cierto? Cuando a nivel internacional se hacen muchas críticas del modelo de desarrollo capitalista tan intenso que ha habido en algunos países, que se ha mostrado en sus límites con la pandemia, lo que está mostrando al final es que la igualdad de oportunidades funciona,
hasta cierto punto, y después tiene que haber algo de igualdad de posiciones, es decir, de tratar de acompañar un poco más, porque el hecho de darte las mismas condiciones de partida o iniciales no me aseguran que las barreras sociales y culturales van a desaparecer, sino que me van diciendo, trata de ver cómo surcarlas. Entonces, a eso me voy con las oportunidades que tenemos, ¿no es cierto? Ha resucitado la idea del valor de lo público, de lo colectivo. Yo he sido muy crítico siempre diciendo muy fuerte que la solidaridad peruana era una solidaridad de Teletón, digamos, ¿no? Entonces era más fácil ser solitarios en campañas que en el día a día. Pero eso ha empezado a mostrarse un cambio que hay que acompañar para que aprendamos algo de esta situación tan compleja, ¿no? El valor de la educación pública, de la salud pública, cuando pasa eso, es decir, oye, ya no tengo nada que hacer, no hay una clínica donde atenderme, atiéndeme, tiene que convertirse en políticas públicas, sociales, mucho más fuertes, más importantes, el valor de lo colectivo, ¿no es cierto? En mi edificio diciendo, oye, yo te hago las compras porque tú no puedes salir, es una muestra de lo que hay que aprovechar para poder construirnos como una mejor sociedad más adelante, ¿no? En el barrio, ¿no? Estoy yendo a tal sitio, ¿alguien quiere algo? ¿No? Eso es, al final, no, estamos bien, ok, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer, y eso se hace hoy día. ¿No? Eso, y el valor de esto público y esto colectivo necesita fortalecerse, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Richie Cuenca, lo he sacado de su retiro académico, está dedicado a la investigación y a la escritura, pero era interesante conversar y para que vean el sentido de la encuesta, el IEP no quiere que Martín Vizcarra sea presidente, ni es su guaripolera, ni nada de esas cosas. Simplemente ha hecho una pregunta espontánea y ha recibido una respuesta espontánea. Y no dar cuenta de la respuesta sería un error, ¿no es cierto?, muestral, espantoso, porque no entenderían, faltarían números, ¿no? O sea, no, acá no, vamos a... No suma. No suma, el fantasma, ¿no? 15%, no, tenías que ponerlo. No, sí, no, ya... Y explicarle a la gente, y por eso te agradezco mucho, y he salido del encierro para poder conversar contigo, porque creo que hay dos cosas finales que quiero decirte y aprovecho esto. Uno, primero, que confiemos en las encuestas bien hechas telefónicas, ¿no? Aun cuando no es que sean mucho más baratas que las encuestas cara a cara, nos permiten tener una alternativa ante situaciones, y cuando están bien hechas, los invitamos a ver en la página web las fichas técnicas, las explicaciones, están las fórmulas de cómo se sacan las muestras para los que están interesados, que confíen en las que están bien hechas, que son de instituciones como el IEP, que, Rosa María, en 64 años de vida institucional nos hemos caracterizado por la legitimidad de los estudios que tenemos, la independencia de nuestros estudios, siempre han estado basados en los hallazgos de investigación, y los próximos 64 años del IEP van a seguir siendo lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias por este espacio para conversar y regreso a escribir. Ah, sí, me parece muy bien. Ahí se te necesita. Y por supuesto no hemos hablado de educación, que es el tema de investigación central, ¿no? Pero vamos a tener que volver a invitarte para hablar de educación. El ministro se ha salvado por ahora, creo que era mucho roche ya, era demasiado escandaloso. Creo que el Congreso tenía la encuesta IEP, sabía que el 50% no aprobaba esto de los intereses particulares, no sé, ojalá hayan tenido data que les hayan dicho, no podemos hacer esto, por ahora, como dicen por ahora, ¿no? Pero la reforma universitaria todavía es un proceso en marcha, y que marcha, y nada, tenemos que seguir peleando para que continúe la reforma, así que vamos a volverte a invitar de todas maneras, te vamos a sacar del encierro para hablar de educación en algún momento. ¿Okay? Recién voy por el siglo XIX, entonces me falta todavía un tramito, así que de tanto en tanto puedo salirme al siglo XXI. Ya, ok, estamos en educación en el siglo XIX. Exacto, en educación en el siglo XIX, para el bicentenario. Ya, qué bonito, ya, para el 28 de julio del próximo año, ya, está bien. Formación ciudadana a lo largo de los 200 años, así que vamos a ver cómo nos va. Tranca, porque hay como dicen, hay buenos años y malos años, ¿no? Hay buenas épocas y malas épocas, es verdad. Bueno, muy bien. Abel, ¿alguna pregunta del público? ¿Algo puntual sobre la encuesta? Bueno, si los gobernantes leen los estudios, preguntan, si leen los estudios para hacer sus políticas, parece que no, ¿no? Ojalá.
Mira, yo creo que los gobernantes son muy vanidosos y sí los leen. Que les hagan caso, porque obviamente toda data está sujeta a interpretación, ¿no? Y hay quien verá o sea, si yo soy presidente y sale que tengo 55% de popularidad o 56%, estoy regio, no tengo que leer el resto del estudio, ¿no? Porque la vanidad se te puede acabar te alcanza para la primera pregunta, ya no para el resto, ¿no? Yo sí creo que los leen. Que les hagan caso es otra cosa. Que los interpreten a su libre albedrío también. Pero sí los hacen. Es más, yo creo que los gobiernos hacen estudios propios, no públicos, para evaluar sus medidas. Si no los hacen, deberían hacerlos. Necesitan conocer qué piensa la gente, no aterrizar en la nada, ¿no? Como decimos, tienes que saber qué piensa la gente de las medidas que estás tomando. O sea que espero que los hagan. Espero que hagan muchos estudios de opinión. Ok, listo, a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. Nosotros Rosa, muy pronto. sí, Rosa María, tienes acá dos preguntitas. Tenemos. Bueno, la primera parece que viene de Oxapampa, José Alejandro, de estas personas que tenían el problema del oxígeno y siguen con el mismo problema del Cardenal, ¿no? Me preguntan si hay algún mecanismo que pueda exonerar el pago de IGB en las plantas de la compra de las plantas. Gracias por estar acá. Salió, a ver, les explico. Lamentablemente el Estado peruano no ha exonerado el pago de IGB a las plantas de oxígeno que compran organizaciones religiosas, privadas, sin fines de lucro, ¿no? No ha exonerado porque finalmente estás comprando a una empresa. Monseñor nos ha contado que tienen que pagar 250.000 soles de IGB al Estado, ¿no es cierto?, que no te pone oxígeno, para que tú se lo pongas a los hospitales del Estado. Entiendo que es un disparate, pero no hay forma de exonerarlo porque no hay una ley. Y por decreto legislativo tampoco se aprobó cuando se tenía que aprobar. Con las facultades legislativas no se hizo. Entonces no hay forma. ¿Por qué el Congreso, en vez de estar aprobando estupideces, no se dedica a sacar una ley para exonerar del pago del IGB justamente a las pruebas moleculares, a los medicamentos para el COVID, a las plantas de oxígeno? Sería mucho más útil, ¿no? Pero en fin, no lo hace. A los pulsoxímetros, a las guías. Así es. Hay otro pedido, esto es un pedido de nuestros oyentes que nos escuchan fuera del país. Por favor, hablen de los vuelos humanitarios. Necesitan volver y hasta ahora no pueden volver, ya son personas mayores de 64 años y quieren volver. Ok, está claro que la política de la Cancillería no va a hacer poner un vuelo que no sea pagado por los propios usuarios. Así de claro, ¿eh? O sea, yo no he encontrado hasta ahora, ya en los últimos 2 meses, les decía, un solo vuelo que sea pagado por la Cancillería. Olvídense de eso. Entonces, hay vuelos charter que sí están siendo autorizados por la Cancillería, muy puntuales. Por ejemplo, salen vuelos de personas con pasaporte europeo, ¿ok? Y se van a algún punto de la zona Schengen. Pero tienes que tener pasaporte europeo para salir, ¿ok? No para entrar, para salir de Perú. Entonces, hay algunas cosas que se están permitiendo. No me pregunten la lógica, yo no la entiendo, pero en fin. Pero si tienes pasaporte europeo y viene un avión a recoger a estos nacionales con pasaporte europeo, el Estado peruano los deja salir. Eso sí está sucediendo. Volver, bien difícil por el momento. Bien difícil. Ayer me escribía una señora que quería volver a Argentina y yo le decía, señora, no, y creo que yo le abra el aeropuerto. O sea, yo trabajo en un programa pastoral, ¿qué puedo hacer yo para abrirle el aeropuerto? No puedo hacer absolutamente nada para que pongan un vuelo a la Argentina. Pero además entendía yo que no tenía la economía ni siquiera para pagar el vuelo. Entonces, el Estado peruano no va a poner un vuelo gratuito y no lo recibían ni siquiera en el consulado argentino. Entonces, si su cónsul no se ocupaba, mal se iba a ocupar el Estado peruano. Ese es el problema, pero, o sea, digamos, sí se puede salir de Perú, ¿ok?, con pasaporte extranjero en vuelos que vienen a rescatar a nacionales de otro país. Así se hizo desde el principio. Luego han habido, sí, algunos vuelos humanitarios
a precio muy económico o casi gratuito o gratuito para traer a peruanos al Perú. Pero eso terminó en mayo. Ya no hay, ahora hay pagados. Entonces todavía entiendo que hay algunos, bueno, pero claro, el problema se ha complicado, y hay que decirlo, porque el gobierno peruano anunció que en agosto abrían el aeropuerto. Y hay gente que compró pasajes para agosto y septiembre, o movió sus pasajes para agosto y septiembre. Y ahora no tenemos fecha de apertura del aeropuerto, ni siquiera para Navidad. Hay que decirle a todos los que están afuera que pensaban venir que no vengan. Porque además, si viene, nadie sabe qué día le cierran el aeropuerto y no pueden salir. Y además, con 14 días de cuarentena acá y con 14 días de cuarentena donde vayan, de todas maneras ya no hay... Por eso es que el turismo está quebrado en el Perú, no diría alguna. Pero ni siquiera para los humanitarios. El Perú no los está pagando. La Cancillería peruana no los está pagando, no los quiere pagar. Así de simple. Así, Cristel desde Apurímac nos dice que a sus abuelitos y a muchos pobladores en Apurímac se les lleva en las pensiones 65 a sus casas. Ojalá que esto se replique, ¿no? Ojalá que se replique en todo el país y que no hagan cola. En algunas zonas rurales del Perú sí están yendo a entregar. O sea, en un punto, ¿no? Pero sí están yendo a entregar. Con un camión de recaudos que es bien peligroso y todo, pero en fin. Pero van y entregan en efectivo. Sí. Pero aquí en Lima, por favor, las colas son una cosa espantosa. ¿Y qué es lo que se le dice a la gente mayor? Primero, no salgas de tu casa. Segundo, si sales y ves una cola, media vuelta y te regresas a tu casa. Si no hay nadie, perfecto, haces tu gestión, 5 minutos y te retiras. Pero si esta gente está haciendo cola desde las 5 de la mañana, a ver. Los noticieros, de mañana la cola tenía personas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Justamente lo que no se debe hacer. De nuevo, como decíamos con el chico de casa, si no le das billetera electrónica, si no les enseñas a yapear, algún sistema, a tener una cuenta de banco por último, algún sistema, van a seguir viviendo entonces tienes que cambiar eso. Ya han tenido 5 meses para cambiarlo, o sea, a cada uno de los beneficiarios hay que pedirles una cuenta de banco, y esa cuenta de banco, si no la tienen, crearla con ellos y que ellos puedan recibir ahí su plata. Y que esa cuenta de banco tiene un costo para la persona que recibe el dinero, porque el miedo de la persona que recibe el dinero es que esa cuenta de banco va a significar un costo para ella, y por eso no la quiere abrir. Y también decir y aclarar a algunas personas que todos pagamos impuestos en el Perú. Cada vez que compramos algo, estamos pagando, compra usted el tarro de leche, está pagando un impuesto, así que todos pagamos impuestos, no, porque algunas personas dicen, no, es que la gente pobre no paga impuestos, todos pagamos. 18%, ¿eh? O sea, no es poca cosa. Miren, en el Perú está exonerado la educación, está exonerado algunos alimentos, sobre todo agrícolas, y punto. Todo lo demás paga IGB. Como tú dices, el tarro de leche, la gaseosita, el paquete de galletas, el paquete de fideos, todo paga IGB. 18% se lleva el Estado. Entonces, algo te tiene que dar a cambio, pues, ¿no? Pública, educación pública, carretera. Entonces, algo te tiene que dar. Y lo que yo decía temprano, o sea, si yo cumplo con mis obligaciones, yo espero que el Estado también me dé los derechos que me corresponden como ciudadano, no que me mande una ayuda, un favor. Yo no quiero favores del Estado, yo quiero que el Estado cumpla con los derechos que me corresponden. Eso es lo que es justo, eso es la justicia, pues darle a cada quien lo que merece. Todos somos contribuyentes en el Perú y todos merecemos un acceso a salud pública. Pero no, el Estado te va a colaborar, ¿no? Colabórame. ¿Cómo que colabórame? Yo no soy un colaborador, yo soy una persona que trabaja, paga impuestos y que tiene derechos. Y esa es la lógica que tenemos que tener todos. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María, solamente permíteme agradecer a todos los que se conectaron ayer a la misa por el eterno descanso de nuestro querido amigo, el padre Héctor Herrera, director de Radio San Martín. Han sido muchas las personas que han escrito también a través de las plataformas, saludando en este momento a la provincia dominica San Juan Bautista, y te estamos muy agradecidos por eso. Nos vamos, Rosa María. Son días de duelo para nosotros, la verdad que todo esto es muy triste, pero tenemos la
la esperanza que una vida de servicio como la del padre Héctor dé mucho fruto. Y lo hemos visto ayer en las misas de Arequipa y de Chimbote a través de nuestros aliados, las radios hermanas, la cantidad de gente que ha asistido, ¿no? Entonces es una vida que da muchísimo fruto. Asistido virtualmente, ¿no? Virtualmente. Muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Mañana. Hasta pronto. Hasta mañana. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.